Sean bienvenidos a esta desprogramación mental de Conociendo la Verdad. Cada vez que leemos un texto, cada vez que analizamos cualquier libro, debemos de procurar de ponerle mucha intención, aunque usted como creyente, usted le pone atención. Y eso es bueno, es bueno. Señoras y señores, cada vez que hablamos de la programación mental, cuando existe una programación mental es muy difícil que el ser humano salga de esa programación. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente estas programaciones mentales sirven para tener encerrado el ser humano en una creencia, en lo que dije. Si el ser humano supiera todo, no tendría creencias. Pero como el ser humano lo que menos hace es investigar, es leer, se le ha enseñado que todo tiene que creerlo. Si se le dice que la vaca es Dios, pues crea la vaca. Si se le dice que Dios simplemente es un animal feroz, pues entonces creerá que eso es verdad. Sin embargo, al ser humano se le enseñó una programación que programa literalmente la mente. El día en que la programación se quiebra y empiezas a comprender que todo esto es un guión escrito y que estás viviendo lo que alguien más escribió, no estás viviendo tu propia vida, estás viviendo la etiqueta que te han puesto. Y esa etiqueta que te han impuesto, simple y sencillamente no puedes cuestionar, no puedes preguntar, no puedes hacer nada de lo que es indebido según las creencias. Pero señores, hay un día, un instante casi imperceptible en que algo dentro de ti deja de obedecer. Y usted dice, pero ¿cómo? Es que hay algo que no cuadra, ¿verdad que sí? Sí, hay algo que no cuadra. Un día en que empiezas a sentir que hay algo dentro de ti, que empieza a usar la razón y la lógica, a ver las cosas de otra manera. No porque alguien te lo dijo, no porque alguien te incita a hacerlo, sino simplemente es algo que de la noche a la mañana, lo que no sabes, ahora cuestionas. Ahora lo que no sabes, no lo crees. Ahora lo que no sabes, empiezas a preguntarte cómo y dónde y cuándo. Y es así como la programación mental se va cayendo. No es una rebelión visible, no es una lucha externa, es una fractura silenciosa, una pequeña grieta en aquello que siempre creíste inquebrantable. Un quiebre que no suena, pero se siente. Hay algo que ocurrió, pasó algo en mí. ¿Cómo es que te diste cuenta que la Biblia simplemente es el libro de manipulación? Porque hay algo que te empezó a salir dentro de ti, una pequeña grieta en aquello que siempre creíste que fuera inquebrantable, pero ahora empieza a resonar, empiezas a sentirlo. Se siente, ¿dónde? En el pecho, en la mente, en la zona donde la certeza se mezcla con el miedo. Porque hasta el día de hoy el miedo es la herramienta crucial que han estado utilizando las religiones para engañarte y manipularte. Si yo fuera predicador, lo primero que le diría a la gente es que Cristo pronto viene, aunque yo no sé cuándo vendrá. Pero según en la Biblia, si vamos a la Biblia, dice que todos los creyentes saben cuándo vendrá el Señor. Pero entonces hay algo que surge dentro de ti. No es una advertencia, es la razón principal y fundamental el cual empiezas a sentirlo dentro de ti y algo en ti pregunta por primera vez, ¿de verdad crees esto? ¿Es lo que nos han dicho? ¿O solamente memoricé lo que estoy repitiendo? ¿Cuándo es que ocurrió eso? Y es una pregunta tan simple, tan inocente, que tiene el poder de derrumbar estructuras que llevan décadas dentro de ti. Porque seamos honestos, señores,
Todo lo que hoy se cree no es lo que elegiste, ni siquiera tomaste decisión sobre ello, sino simplemente alguien escogió por ti, alguien decidió por ti, alguien dijo que eso es lo que debes de creer y punto. Si yo te pregunto ahora por qué usted es católico, la respuesta es simple, porque papá lo era, porque abuelo lo era. Entonces no sabes por qué eres católico, simplemente lo has creído durante todo este tiempo. ¿Por qué eres cristiano? Porque papá lo era. Y como papá lo era, entonces lo eres ahora. Porque ese día cuando te haces la pregunta, ¿de verdad crees en esto? ¿O solamente es una programación que adquiriste de familias? Porque ese día, aunque no lo sepas todavía, es el día en que la programación hace un quiebre, se quiebra. El día en que comienzas a ver que muchas de tus supuestas verdades simplemente eran líneas de un guión escrito mucho antes que pudieras elegir. Por eso es que la religión que hoy defiendes, la creencia que hoy defiendes, simplemente fue impuesta. Lo que no sabes, terminas creyendo. Lo que no sabes, no te atreviste a cuestionar y preguntar e indagar. Solo lo aceptaste y creíste que todo lo que dicen es verdad. Y cuando usted empieza a entender que ese día de la programación se quiebra, el día en que comienzas a ver muchas cosas que no va de acuerdo con la percepción que tenías como creyente. Empiezas a darte cuenta que es un guión escrito y no elegiste nada sino te impusieron. Ese día marca un inicio de tu propia existencia. Empiezas a ver las cosas. No, es que la solista no es así, el cantante no es así, el pastor ¿por qué se viste así? El pastor ¿por qué tiene carro? Ese día inició algo que empieza a marcar tu propia existencia. El inicio de una conciencia que despierta, una duda que cuestiona. Finalmente empieza a comprender que todo lo que ha creído hasta el momento es lo que no sabía. El inicio es ver sin filtros, es cambiar tu percepción. Empiezas ya no a repetir, sino simplemente empiezas a indagar. Ese día, ese día, ¿cuándo va a ocurrir? Dirá usted. Pues ese día es hoy. Cambia tu percepción, cambia tu manera de ver las cosas. Cuando empiezas a comprender que todo lo que existe en tu mente es el resultado de una programación que te fue impuesto y no es lo que elegiste. No has elegido nada hasta el momento. Papá y mamá han elegido por ti durante mucho tiempo. Antes de aprender a pensar, ya habías aprendido a obedecer. Como dije, que antes de aprender a pensar, ya habías aprendido a obedecer. Al ser humano no se le enseñó a pensar, al ser humano se le enseñó a obedecer. Por eso es que hasta el momento el ser humano es considerado y llamado como oveja. ¿Por qué? Porque la oveja obedece siempre. La oveja no cuestiona. La oveja no dice nada. Entonces usted dice, pero ¿por qué no me enseñaron a pensar? ¿Por qué entonces usted no se da cuenta que para qué existe la escuela? ¿Nos ayudó la escuela? Claro, la escuela nos ayudó a que no fuéramos analfabetos. Pero ¿qué más en qué nos ayudó la escuela? ¿A tener un mejor empleo? Diría que no. Porque ¿para qué estudiar tanto si eres un empleador? ¿No se ha dado cuenta usted de eso? Cuando empiezas a tener conciencia, cuando empiezas a aprender a pensar, te das cuenta
que todo lo que has hecho durante toda tu vida es obedecer, porque eso te enseñaron. Que antes de formar una opinión ya repetías ideas que no entendías. Es un guión escrito por alguien y repites ese guión porque dices que vale la pena creer. Por eso es que todo es basado a creencias. Si yo te pregunto, ¿dónde está tu mamá ahora? Y no sabes dónde está mamá, usted dice, creo que mamá se fue a la tienda. Creo que mamá se fue al súper. Creo que mamá está en la terraza. Creo que mamá está en el baño. Creo que mamá, todo es creencia. Simplemente si no sabes dónde está mamá, dices no sé dónde está. Pero cuando dices no lo sé, crees que lo sabes. ¡Yujú! Que conste que hoy no estoy hablando nada de Dios. Cuando usted empieza entonces a entender que la escuela nos ayudó en cierta manera, claro, nos ayudó. Pero allí mismo donde estudiamos, donde leímos libros de historias, esas historias simplemente es un guión para obedecer. Reconocer tu propia voz, que ya estaba rodeado de voces que hablan por ti, y volver a reconstruir tu propia voz, eres alguien diferente a los demás. Por eso es que te conviertes en la oveja negra de la familia. ¿Qué es lo que te dicen? No, es que Julano de tal, es que Javier ya no se porta como antes, es que Cristiano es distinto a Messi. Empiezas a ver una diferencia. ¿Cuándo es que empiezas a ver una diferencia? Cuando empiezas a reconocer tu propia voz. Es así como funciona, claro. Aquí es donde comienza todo, con un molde que nadie ve, pero que todos llevan. ¿Y cómo se llama ese molde? Obediencia. Todos están sujetos a obediencia. ¿Te enseñaron que debes de obedecer al maestro? ¿Te enseñaron que debes de obedecer a tu amo? ¿Se te enseñó que debes de tener respeto al policía? ¿Por qué no respetas? ¿Por qué no respetas a alguien que no es autoridad? Porque se te enseñó no hacerlo. No sé cómo es su cultura, pero la mía, desde muy pequeño a nosotros se nos enseñó de obedecer en todo a nuestros padres. Lo que papá dijo, aunque no tenga sentido, hay que obedecerle. Lo que mamá dijo, aunque no tenga la razón, hay que darle la razón, porque es tu mamá. Y es así como ha surgido tantas creencias, no solamente en el ámbito religioso, sino en el ámbito social. Por eso, señoras y señores, no solamente la creencia basado a religión, sino también basado a política. Cuando usted se vuelve una persona consciente, usted empieza a ver el molde que nadie lo ve. Es lo que les dije la otra vez sobre la manipulación. ¿Cómo salir de ella? ¿Cómo encontrar la salida? Observando todo. Cuando empiezas a observar todo, empiezas a dar cuenta que hay un sistema, hay una entidad que te controla, una entidad que te dice y te educa cómo hay que hacer las cosas. ¿Quieres ser un buen empleador? Bueno, estudia. Pero si no tienes el dinero para estudiar, ¿qué sucede? ¿Te das cuenta que todo es basado a adoctrinamiento? Por eso es que cuando empiezas a ver el molde que nadie puede ver, esto se complica. Porque tu forma de pensar ya no es el mismo como todos. Ya no piensas como oveja, ahora piensas como persona inteligente que siempre has sido. Esa conexión de la inteligencia que todos somos es el resultado de la observación. Y es por eso cuando empiezas a ver el molde, empiezas a cambiar, empiezas a ver las cosas distintas de la manera correcta. ¿No se presenta lógicamente con violencia? No.
No llega como una orden explícita, no. Se instala como un gesto cotidiano. La programación se te instala como un gesto cotidiano, como una frase repetida sin interacción, con una historia contada tantas veces que termina parecido a una certeza, porque lo que no sabes terminas creyendo. Porque es mucho más fácil creer que pensar. ¿Cuántas personas están aquí y están pensando? Son muy pocos. El molde de la programación mental se forma en silencio. Se construye con miradas que aprueban, miradas que corrigen, miradas que enseñan sin explicar. ¿Cierto o no? Cuando usted llega a su casa, usted conoce toda la mirada de mamá. Aunque usted ya tenga 40 años, usted llega a casa y mamá hace un gesto, usted dice, mi mamá no le gusta eso. No le gusta eso. Te- Mamá apachó el ojo, mi mamá quiere que estén en silencio. ¿Pero qué? No dijo nada, no, con la mirada es suficiente. ¿Cuál es la mirada que usted utiliza para intimidar a sus hijos? Para decirle al nene, "Shh, cállese". Sí, el niño ya sabe. ¿Mm? Con miradas se aprueban, con miradas se corrigen, con miradas se enseñan sin explicar. Con palabras dichas desde la seguridad absoluta, palabras que no admiten alternativas. Cada día, sin saberlo, tu mente se ajusta un poco más de la estructura invisible. El control. ¿Dónde nos controlan? Por medio de los medios de comunicación, por medio de la radio, la televisión, por medio de mensajes subliminales, por medio de primados negativos, por medio de mensajes justamente enviados al móvil, a tu teléfono, al TikTok, a Facebook, a YouTube, a todas las plataformas de las redes sociales. Si no, vean ustedes el anuncio que pasa ahí en YouTube, señores. Cada vez que usted abre un video de YouTube sale un anuncio de los Estados Unidos. Y dice, si eres uno de los inmigrantes que está aquí en Estados Unidos, es mejor que te entregues y te enviamos gratuitamente en tu país. Es más, te reconocemos y te enviamos. Pero si no lo haces, entonces ya sacan la cara manchada, con tatuajes y toda la cosa. ¿Cuál es el mensaje que les están diciendo? ¿Por qué no lo dicen claro? Ah, no, la mente lo entiende perfectamente. Si no cambias tu percepción, no cambias la observación, nunca te vas a dar cuenta. El anuncio de Chris así se llama la señora, Chris Naom, algo así, algo así. Vean los videos en los anuncios. ¿Qué les dice cuando sacan esas imágenes de personas con tatuajes en el rostro y toda la cosa? ¿Criminales? ¿Y lo son? No. La mayoría de mis paisanos que están allá son trabajadores, señores, pero ¿cómo los constituye Estados Unidos? Criminales. ¿Por qué? Porque no son de ese país. Con una mirada corrigen, con una mirada te enseñan sin explicar, pero la mente, la subconsciente lo entiende perfectamente. Con palabras dichas desde la seguridad absoluta, palabras que no admiten alternativas. Cada día sin saberlo tu mente se ajusta un poco más de la estructura invisible. Aprendes qué es lo correcto, pero no razonas si es correcto. Aprendes qué es lo correcto antes que saber por qué. Aprendes que temer antes de experimentar nada por ti mismo. Aprendes a repetir mucho más antes de aprender y cuestionar. Y nadie lo llama programación. No, no lo llaman así. No es obediencia, no todo aquel que obedece es maravilloso.
Como dicen en la religión, hermanos, obedezcan a Dios en todo. Sí, sí, sí. ¡Wow! Suena muy bonito, muy excelente, muy chévere. Pero ¿por qué no lo llamas programación? ¿Saben qué otro nombre, con qué otro nombre lo llaman? Porque no lo llaman programación. Y cuando te dicen, es que tienes que obedecer, amado, tienes que obedecer. ¿Sabes cómo se llama eso? Educación, tradición, orden y verdad. La única verdad aquí, te dicen, es que la obediencia te trae bendición. Por eso es que, señoras y señores, una mente que empieza a funcionar según el patrón que no eligió, vive basado a lo que cree y no de lo que sabe. Ese patrón te dice cómo interpretar lo que ves. Y justo ayer tuvimos una conversación con un amigo aquí en TikTok y yo le demostré que no fue Jesús quien dijo, le estaba ayudando. Pero él dice, no, 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 es él quien lo dijo y punto. Ese patrón te dice cómo interpretar lo que ves, cómo reaccionar ante lo desconocido, cómo distinguir lo bueno de lo malo, lo permitido y de lo prohibido, lo esperable de lo impensable. Sí, ¿qué librazo es este? Es un libro de David Icke. Cada regla se vuelve un límite. Cuando usted tiene una regla, se vuelve límite. ¿Por qué? Solo vean esto y les pongo como ejemplo. ¿Por qué hasta ahora el cristiano dice, yo tengo la libertad en Cristo? Suena muy bonito que usted tenga la libertad en Cristo. Suena muy acogedor cuando usted dice, no, es que nosotros tenemos la libertad en Cristo. Entonces, ¿por qué usted no se viste como le gusta? ¿Por qué usted no se viste como a usted le agrada? ¿Por qué usted se viste como el pastor se lo dijo? ¿Por qué? Entonces, ¿eso es libertad? No, señor, eso no es libertad. Por eso es que todas las cosas que el ser humano termina haciendo, justamente es el resultado de la etiqueta que le fue impuesto, no de lo que eligió. Usted, usted, usted termina haciendo lo que alguien más decidió por usted. Y a eso le llamo yo etiqueta. Presume ser lo que no eres. Por eso es que tiene regla y esa regla tiene un límite. Cada límite se vuelve una frontera mental. No puedo, no puedo, no puedo. No puedo desagradar a Dios porque si yo me voy con playera en la iglesia, ¿qué va a decir el pastor? Ah, existe un límite. Existe una frontera mental. Y cada frontera mental se convierte en una idea que jamás te atreves a cruzar. No, que va, ese señor está loco, está equivocado, está equivocado ese señor. Cuando uno verdaderamente se convierte en el evangelio, es convencido por la palabra de Dios. Ni siquiera estoy hablando Biblia. No, Rudy está como medio mudo, medio perdido. No estaba hablando ni siquiera de Biblia, no ha mencionado ningún texto. Señoras y señores, pero eso es la programación mental que se te dio. Es el resultado de esa programación, de esa esclavitud mental, aunque lo llamas libertad. Y esa línea que jamás te atreves a cruzar porque es el límite de la creencia que te fue programado, usted dice, no lo voy a cruzar. No porque es imposible, sino porque ni siquiera sabes que existe un afuera. No sabes que existe un afuera, no lo sabes. Porque se te dijo que afuera es malo. Pensar más allá de otros que otros piensan es malo. Si no piensas como un grupo de personas que, ya sea en la política, en el trabajo, en la religión, eres la oveja negra, hasta en tu propia familia.
Si no obedeces las reglas de tu propia familia, simplemente eres la oveja negra, eres la cabra. El molde te abraza, pero también te encierra. No solo inteligentes pueden escucharme lo que estoy diciendo. De esa estructura, justamente que te abraza y te encierra, esa estructura que es de la manera invisible, ha creado un límite desde la mente. ¿Por qué? Porque termina dando una identidad, pero esa identidad es una identidad prestada. ¿Por qué te hace llamar lo que te hace llamar? ¿Por qué eres creyente de algo? ¿Algo sucedió? ¿Algo pasó? Claro, algo pasó. Pero lo más importante es que en esta etapa no hay resistencia. Solo hay defensa de lo que te enseñaron a hacer. Porque no existe la posibilidad de usar la mente de otra forma para ver el mundo. Te programaron para no ver. La programación inicial no se cuestiona, pero llegó antes que la capacidad de cuestionar. El ser humano no cuestiona, el ser humano ni dice, ¿qué pasó ahí? Nada. El ser humano acepta. Si un niño nace ahora mismo y nace en un hogar cristiano, ese niño posiblemente sea pastor. ¿Y el niño quería ser pastor? No. Vivió la vida de alguien más, la etiqueta que alguien le impuso, pero jamás vivió su propia vida. Y te lo demuestro sencillo. En caso de las mujeres son muy amorosas con sus hijos. Y usted le pregunta a una mujer de 40 tantos de años, usted le pregunta, ¿qué es lo que más ama en la vida? Mis hijos, mis hijos. Mis hijos son mi vida. ¿Se dan cuenta ustedes? Que los hijos ya crecieron, ya están grandotes, ya son hombrotes y mujeres grandes. Pero para mamá siguen siendo los niños de pecho. Siguen siendo los hijos de mamá. Y mamá jamás vivió su propia vida. Vivió la vida de sus hijos. Es una herencia emocional y mental que recibiste sin poder elegir por ti mismo. No lo hiciste. Y durante años, décadas, nunca viviste tu propia vida porque nunca te atreviste a cuestionar tus ideas, tus miedos, tus certezas, tus juicios. ¿Pero lo son? ¿Es eso lo que quieres? El eco del entorno donde creciste, el eco de los discursos que te rodearon, ecos de un guión que se te entregó como si fuera la realidad misma. Es que si hubieses sido abogada, fueras mejor. Si hubieses sido dentista, tuvieras un mejor empleo. ¿Por qué todos los que se gradúan no tienen una empresa propia? Porque la escuela, la universidad, el high school, no le interesa enseñarte que seas tu propio jefe. Le conviene que le sirvas a una empresa, que trabajes para algo y no para ti mismo. Por eso, señoras y señores, la primera forma de pensar por ti mismo es alejarte de tu propia familia. La familia te insulta, claro. Te dice, uy, algún bicho te picó. Por eso es que actúa de esa manera. Si entendiera las cosas con sabiduría, ellos nunca lo entendieron. Viven en prisión, viven aprisionados por medio de la mente. Esa doctrina que se recibió en la infancia, esa educación que recibiste de mamá. Por eso es que durante años el molde se mantiene intacto, firme, sólido, incuestionable. Y tu camino dentro de él sin resistencia, sin sospecha, sin usar la mente, sin ver más allá de los barrotes invisibles mentales.
Pero algo ocurre por ahí, algo pasa. El primer crujido no siempre llega con una gran revelación. A veces aparece en forma de una frase sin sentido. Un silencio incómodo, de repente usted no quiere compartir con nadie. Usted quiere estar solo. Usted empieza a amar la soledad, pero usted no entiende. Sí, sí, ¿cómo es posible que yo amo la soledad si a mí no me gusta estar solo? Ahora sí ya te gusta. De repente te dan ganas de ir a caminar en el bosque, ver, wow, qué impresionante estos árboles. Hay algo que está cambiando. Hay un barrote que acaba de caer. Por eso es que a veces no llega con revelación. Mucha gente dice, yo quisiera entender todo lo que usted entiende. No, si usted pasara por todo lo que he pasado yo, es posible que usted se haya quedado estancado. Es posible que ahora mismo ni estaría aquí escuchándome. A veces aparece con frases sin sentido. De repente usted empieza a ver numeración en cualquier lado. Numerología, pero a mí no me gustan los números. Usted está viendo un 6, un 8, de repente está viendo juegos geométricos. Usted dice, pues, ¿qué pasó? Hay algo que está pasando. Tu visión empieza a ver un silencio que incomoda, una contradicción pequeña, casi insignificante, pero te perturba. No, es que está desafiando mi creencia. Claro, un gesto que no encaja con lo que siempre te dijeron que debía ser. ¿Te ves? ¿Mi hermana? ¿Qué carácter tan feo? Hermanito, todo ha estado bien hasta el momento, hasta que dices que esto está feo. Por medio de un detalle mínimo, pero suficiente para generar un ruido interno imposible de ignorar. ¿Saben ustedes cuándo es que llega ese crujido? Cuando a veces escuchas tinitos acá. Aquí. Tinitos. ¿Ha escuchado usted un zumbido en la cabeza? ¿Sí? Hay algo que está despertando dentro de ti. Descubra, ¿qué es eso? ¿De dónde sale? Señoras y señores, cuando usted empieza a entender que todo lo que está dentro del ser humano es lo que te lleva a visualizar, a observar, a cambiar tu percepción, usted dice, wow, el primer crujido, señoras y señores, no suena afuera, suena adentro. Y eso no es la voz de Dios. En ese espacio donde los pensamientos y los sentimientos empiezan a encajar, empiezan a observar que hay un límite invisible y quieren pasar ese límite invisible. Y es ahí donde surge la pregunta, ¿y si todo esto no es como nos enseñaron? ¿Y si todo esto que yo sé no es como me dijeron? ¿Qué tal si lo averiguo? ¿Qué tal si lo investigo? Esa pregunta puede ser tan simple, tan breve, pero tiene el poder de inquietarte, de liberarte de años de programación mental. ¿El crujido genera incomodidad? Claro. Hay algo que te molesta. Eres fanático de la música y de repente, qué aburrido esta música. Pones otra y no te encaja. Pones otra y no te encaja. ¿Y ahora qué onda? Pones la música que más te gusta y dices, no, no, algo está mal. Porque empiezas a notar incoherencias donde antes solo veías certeza. Cuando empiezas a escuchar fe, usted dice, no, 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 es que no me encaja la fe. Aunque me digan que es la certeza de lo que yo espero, pero si yo no veo, no creo. Empezó a caer el primer barrote invisible. Empiezas a sentir desde muy adentro, donde
Nunca habías dudado y ahora sientes duda. Y empiezas a ver que todo lo que has estado haciendo, lo has estado haciendo de forma automático. Estás cumpliendo con un guión. Empiezas a encontrar cosas extrañas en cada lectura de cualquier libro que encuentres. Dice, wow, pero ¿por qué escribió esto? Y entonces empiezas a darte cuenta que todo, todo lo que has aprendido hasta el momento, lo has creído. ¿Y por qué lo has creído? Porque no sabías. Lo que no sabes, no sabes. Pero si lo que dices que no sabes, lo terminas creyendo, empiezas a actuar bajo un guión que ni siquiera te pertenece. Y es por eso, señoras y señores, cada vez que le digo a los seres humanos que son inteligentes, que tienen la capacidad de analizar, de hacer preguntas, de cuestionar, hay que hacerlas. Hagamos preguntas. No es que hay un grupo de personas que te dicen, no, lo que pasa que si preguntas, eres alguien desobediente. Que si preguntas y cuestionas a Dios, el infierno te espera. No hay ningún castigo cuando haces preguntas. No hay un infierno cuando cuestionas a Dios. Eso es un límite mental. Solamente está aquí. Cada vez que empiezas a observar, empiezas a poner débil al sistema. Observa a tu alrededor. ¿Qué cosas no has visto en tu casa? Cuando entras por la puerta de tu casa, obsérvalo. ¿Por qué la puerta tiene dibujado una cruz, por ejemplo? Antes no lo veías. Ahora sí empiezas a verlo. ¿Por qué la Biblia está lleno de cosas raras y extrañas? Pero ¿cómo te atreves a decir eso si eres el predicador de la iglesia? No, es que ahora la percepción ha cambiado. Empiezas a ver con distancias frases antes de repetirlas con orgullo. Antes de insultar a alguien empiezas a analizar, yo no necesito insultar a este tipo, si no me ha hecho nada. Empiezas a notar como tus argumentos tenían forma de palabras que escuchaste, pero nunca las analizaste. Les pongo un ejemplo. Cuando hay alguien que quiere insultarme, ¿esa persona realmente pensó lo que iba a decir? No, no pensó. Repitió lo que su mente había escuchado en algún lugar. Por ejemplo, las palabras muy comunes de un creyente cuando quiere insultarme es hijo del diablo, bastardo, hijo del demonio. Son palabras que el cristiano utiliza para insultar, por no decir hijo de P, hijo de acá. No. Usa esas palabras. Vinagre. ¿Dónde lo escuchó? De alguien. ¿Y ese alguien quién es? Es el peor analfabeto del planeta, pero ya puso un barrote mental en la cabeza de cualquier creyente y entonces solamente repite lo que este señor había dicho. Cuando empiezas a observar, empiezas a darte cuenta que tu reacción automática no era tu decisión. Y por eso es que usas tus dedos para insultar, pero no entiendes por qué lo haces. Hasta que empiezas a darte cuenta que tu propia reacción era automática y no era una decisión. Y simplemente te das cuenta que se vuelve una programación. Y esa programación te obliga a reconocer que viviste gran parte de tu vida interpretando un papel que nunca lo escribiste. Te vas a empezar a darte cuenta, no, este no es la vida que yo quiero. ¿Por qué estoy viviendo esta vida? Estás viviendo el anhelo de papá, el anhelo de mamá, el anhelo de abuelo. Te pongo un ejemplo.
¿Por qué eres militar? Porque papá lo quiso. ¿Por qué eres dentista? Porque papá lo era. Ah, ¿pero te gusta? Sí, un poquito. Significa que eso no es lo que te gusta. ¿Qué es lo que más te apasiona hacer? Ah, a mí me hubiese encantado cantar. ¿Pero por qué no lo hiciste? Papá dice que cantar no me da el pan diario. ¿Pero cómo sabe papá que no te da el pan diario? ¿Por qué terminaste haciendo lo que no te gusta? Porque papá me lo dijo. Porque hay tantos abogados en el mundo que nunca quisieron ser abogados. Pero viven la vida de un abogado que no es su sueño, no es su anhelo. ¿Y qué anhelos tenían estos abogados? Unos arquitectos, otros. ¿Mm? Ah, en Guatemala es muy común, es muy común ver a un joven viviendo el sueño del papá. Para no ir lejos, un cuñado mío que fue al ejército y él, su anhelo siempre que uno de sus hijos fuera también al ejército. Y cada vez que se recuerda que sus hijos nunca fueron al ejército como él, se enfurece, se molesta y se enoja. Dice, ¿cómo es posible? Yo quería que alguno de ustedes hubiese ido al ejército al servir la patria. Papá, le dice uno, pero ese no es el sueño que yo quiero. ¿Qué tal si uno de esos hijos del cuñado hubiese cumplido el sueño de papá, mas no su sueño? ¿Por qué? Porque hasta hoy en día, señoras y señores, eres cristiano no porque lo quieres hacer, sino porque es una programación. Estás viviendo en una etiqueta, estás interpretando un papel que no escribiste. Duele porque descubres que defendiste ideas que nunca te pertenecieron, ideas que ni siquiera eran tuyas. Es idea de alguien por ahí que solamente lo aceptaste y nunca usaste tu propia decisión para hacerlo. Solamente obedeciste. Y así viven mucha gente sin cuestionar, solamente obedeciendo. Cuando usted empieza a comprender que a través de la observación llegamos a la conclusión de que Dios no existe, pues es muy sencillo. ¿Por qué usted insiste de que Dios existe? Vamos a hablar un poco de Biblia. ¿Usted tiene prueba de ello? No. ¿Y todo lo que usted sabe es porque lo ha creído? Sí. Entonces no sabe nada. Porque todo lo que usted sabe basado a creencia, simplemente es un guión que alguien más lo escribió, pero usted lo está viviendo. ¡Yujú! Cuando empiezas a comprender que en medio del silencio, a través de la observación te conectas contigo mismo y empiezas a comprender que todo lo que hay a tu alrededor es una ilusión, es una programación mental. Entonces empiezas a decir, ¿y cómo salgo de aquí? Cuando empiezas a sentir ese silencio profundo, donde por primera vez tu verdadero intención mental empieza a pensar por ti, el guión cae. Yo, en serio, ¿y por qué yo soy cristiano? Mamá, ¿por qué me hice cristiano? Ah, porque naciste en un hogar cristiano, mijo, y eso es lo mejor, que vas a orarle a Dios, que vas a servirle a Dios, pero yo no quiero. ¿Mm? Se nos enseñó que la religión es parte de la moral del ser humano, pero eso es verdad. ¿Eso es cierto? ¿La religión ha ayudado en algo? No, señores. Si la religión ayudara en algo, el pastor, el asesor de Donald Trump, no estaría preso ahora.
por abusarse de una niña de 12 años. ¿El asesor espiritual de Donald Trump? Sí. Eso es ayudar a la sociedad, ayudar al pueblo. No es que usted lo generaliza, no es cierto. Todos son psicópatas. ¿Dios ayuda en algo entonces? No. Hasta el momento, las guerras siguen, las hambres todavía hay, pero todos creen que Dios puede hacer algo. Y algo muy impresionante cuando usted lee, algo impresionante, cuando usted empieza a leer, usted empieza a cuestionar, es que usted se empieza a dar cuenta que todo lo que te han dicho sobre Dios simplemente es control y manipulación mental. Y te lo digo, claro que te lo voy a decir. ¿A qué vino Jesús? ¿Qué vino a hacer Él? Nada, absolutamente nada. Usted como creyente, usted dice que Jesús vino a cambiar el mundo. ¿Cómo no? Vino a cambiar el mundo, sí. Igualito que estos políticos que prometen todo y no cumplen nada. Que vino a traer paz. Desde la venida de Jesús, según el texto bíblico, desde entonces llevamos 2024 años de guerra. Qué buen trabajo hizo él, ¿no? ¿Dónde está la paz que pasa sobre todo entendimiento? En ningún sitio está. ¿A qué vino él? A nada. Usted amablemente me dice que vino a salvar a la humanidad, pero la humanidad sigue igual, como siempre. Ah, pero usted me dice que vino a eliminar el pecado. ¿Y si eso fuera cierto? ¿Por qué? Es que siguen condenando a los pecadores. Que vino a dar vida eterna. ¡Qué bárbaro! Si eso es cierto, ¿por qué todos siguen muriendo puntualitos sin faltar un solo día? Vaya. Pero si Jesús vino a hacer algo, su misión es divina. Pues te digo, con mucho cariño, la misión quedó como una tarea sin entregar. 2024 años desde que vino el supuesto Chusito, 2025 años de que vino Chusito, el resultado es el mismo. Y está peor. Pero tranquilo, todos los creyentes dicen que los planes de Dios es un misterio. ¿Misterio? ¿Tan misterioso que no se ve absolutamente nada? Cuando existe una programación mental como todo lo que estoy hablando, simplemente es solo aquí. Por eso es que la idea de Dios se compone en ilusiones. Cuando usted lee este librito sin capas, sin filtros, sin nada, usted termina dándose cuenta que hay un Dios tan psicópata y un Dios con retrasos mentales severos. Usted dice, uy, ¿pero cómo? ¿Por qué todos los creyentes en Dios terminan en un hospital? ¿Por qué no van a la iglesia a orar? ¿Por qué? ¿Será que no tiene poder? Queda claro que Él no llevó tus enfermedades en la cruz, te los dejó a ti. Y este espacio se vuelve observar todo. La observación es importante. Es que cuando lee la Biblia debes de creer por fe. No necesito creer por fe, porque lo que no sé investigo. Y lo que no sé simplemente no lo sé. No lo termino creyendo. Cuando usted empieza a mirar sin filtros, mirar sin respuestas erradas, mirar sin miedo a descubrir que muchos de los que sostienen una creencia ha sido una mentira. Es como encontrar una habitación que siempre estuvo ahí, pero nunca habías iluminado. Una habitación hecha de pensamientos que antes pasaban inadvertidos, emociones que no pertenecían
y creencias que habías confundido con tu identidad. Por primera vez te ves a ti mismo sin el guión. ¡Wow! ¡Wow! Es impresionante. Por eso es que les digo a las personas cuando me dicen, es que usted es ateo. Usted lo dice, yo nunca lo he dicho. ¿Qué tal si usted se pone en el espejo y se ve ese maravilloso hombre, esa maravillosa mujer en el espejo? ¡Wow! Impresionante. Esa mujer soy yo, ese hombre soy yo. Por primera vez te ves a ti mismo sin el guión. ¿Ves cómo ciertas palabras te hacían reaccionar sin pensar? Por eso es que insultas a medio mundo y dices, uy, este señor me cae mal, ya me aburrió, pues bloquéame, punto. ¿Por qué no lo haces? ¿Porque no lo sabes cómo hacerlo? ¿O porque hay algo dentro de ti que te hace que me ves todos los días de tu vida? Si bien es cierto, yo soy muy abierto en decir las cosas, sin pelos en la lengua, y te molesta eso. Y más te molesta cuando yo digo, pero es fácil, bloquéame, punto. Y puedes deslizar, puedes cambiar. Por primera vez te estás viendo a ti mismos y tus palabras lo observas. Y todo lo que sale dentro de tu pensamiento ahora se convierte en un pensacierto. ¿Ves cómo tus decisiones estaban moldeadas por expectativas externas? Por primera vez te das cuenta que cómo defiendes ideas que jamás analizaste. Ideas que alguien más te impuso y lo estás defendiendo. Por primera vez te das cuenta, uy, pero yo, ¿qué estoy haciendo? Por primera vez empiezas a ver todo de manera distinta, diferente. ¡Wow! Es impresionante. Esa mirada que desnuda todo. Con la observación empiezas a comprender y todo lo que está oculto bajo la ignorancia del adoctrinamiento, de la programación. Ahora empiezas a darte cuenta que hay algo que no cuadra. Y empiezas a decir, ¿seré yo el único que veo esto? Y quieres compartir tus ideas con los demás. Entonces dices, uy, pero ese fulano, ¿será que no está viendo lo que yo estoy viendo? Empiezas a ver injusticias en la calle, cómo maltratan al niño, cómo maltratan al animal. Usted dice, pero ¿de dónde sale eso? ¿Está endemoniado este tipo? ¿Qué le pasa? Entonces yo, por primera vez en mi vida sentí el dolor ajeno. Por primera vez en mi vida vi al perro, cómo lo maltratan. Y es tan doloroso que el señor que lo estaba maltratando es cristiano. ¿No te había dado cuenta de esa programación? No. Hasta que empieces a cambiar tu percepción, tu necesidad de pertenecer, tu impulso de obedecer, tu costumbre de callar, ahora dices, no, no, no. Ahora voy a decir la verdad, aunque duela. Por eso es que a mí no me importa cómo me traten, cómo me llamen. No me importa. Porque aprendí a pertenecer a mí mismo, a obedecer mis ideas y no callarme nunca. Porque las respuestas automáticas le metí tijera, ya no me sirven. Ahora controlo mis emociones, controlo mis pensamientos, controlo mis sentimientos antes que se vuelvan palabras y actos. Cuando empiezas a ver eso, wow, ¿y solo yo estoy viendo todo esto o hay alguien más? Cuando comienzas a separar cada idea como si fuera una pieza, esto lo repetí, dije gloria a Dios como 40,000 veces en toda mi vida, recé y no sé a quién, como unas 500 veces en toda mi vida, esto lo creí porque lo escuché, pero ahora lo estoy comprobando que es mentira. Esto lo sentí porque me enseñaron a sentirlo,
y esto no es mío. Y empiezas a soltar uno por uno. ¿Qué cosas que tienes ahora que no es tuyo? ¿Cuáles son las ideas que no te pertenecen y lo defiendes? Claro, es un proceso lento, es un proceso que lleva tiempo. Si llevas 50 años ser cristiano, hágale cuenta si no te conviertes en observador de ti mismo, te vas a llevar 100 años observándote y no te alcanza el tiempo. Porque es tanto lo que necesitas desprogramarte. Porque cuando empiezas a observar tu mente que ha creado y ha creído en un guión que no le pertenece, te dices, estoy viviendo la vida de alguien más, sí. Una vida que no te pertenece, una vida que no es tuya. Cuando cambias tu percepción, cuando cambias de ver las cosas cambian. ¡Yuhu! ¿Mm? Y es ahí donde empieza la reconstrucción de tu identidad, la reconstrucción de tu pensacierto, la reconstrucción de tu manera de ver la vida. Y esa reconstrucción, aunque parezca duro y difícil, es lo mejor. Ahí empieza tu verdadera historia. Si yo te pregunto quién eres, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Mm? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Quién eres? Nadie sabe quién eres. La respuesta típica de alguien que me dice quién es, que es hijo de Dios. No te pregunté si eres hijo de Dios, te pregunté quién eres. Yo soy dentista. No, no te pregunté qué profesión tienes, te pregunté quién eres. Cuando esa programación se rompe, la mente se queda desnuda. Algo completamente nuevo empieza a ocurrir. ¿Es difícil al inicio? Sí. ¿Es muy duro? Sí. Pero es lo que te mantiene accionando y observando. Cada vez que sale un pensamiento, lo observas, lo analizas y lo conviertes en palabra. Cuando empiezas a observar todo a tu alrededor, empiezas a decir, pero, doña Panchita, no la conocía de esa manera. ¿Cómo ha cambiado? No, no ha cambiado, así ha sido. Lo que pasa es que siempre has aceptado que así es. Y cuando te das cuenta que cuando te topas con personas que son creyentes, lo primero que te hacen es evadirte. ¿Y por qué si antes este cuate era amable conmigo? Era amable. Porque eres igual de adoctrinado que él, hasta que te diste cuenta que la religión simplemente es para adoctrinar al ser humano. Ahora empiezas a ver que tu pensamiento ya no es heredado, que tu pensacierto ya no es heredado, que tu pensacierto ya no es a base de la repetición, sino ahora te pertenecen, son tuyos, son propios. Y es aquí donde se rompe el hilo. Y es aquí donde muchos se vuelven ateos. ¿Sí? Porque empiezan a conocerse a sí mismos. Empiezan a entenderse cómo funciona el sistema, cómo funciona el mundo. Empiezan a comprender que todo lo que se han enseñado simplemente es una repetición constante, un guión que nunca lo escribieron. Y el ateo cuestiona, sí. ¿El ateo se sabe Biblia? Ajá. ¿Y por qué no cree en la Biblia si se lo sabe? Porque lo leyó sin filtros, lo leyó sin religión, lo leyó sin dogma y doctrina. ¿Y por qué usted no entiende? Es sencillo, porque hay una doctrina que te impide ver más allá de la percepción, porque te tienen puesto un límite. ¡Yujú! Por eso, señoras y señores, comienza a preguntarte cosas que antes jamás habías cruzado de tu mente. Pregúntate, ¿eliges creer o eliges pensar? ¿Eliges dudar o eliges aceptar? Cuando hay una creencia, no puedes ver más allá, tienes un límite. Y este límite hoy
tienes que iniciar un nuevo proceso. Porque cada pregunta que te haces construye una parte de ti. Cada reflexión auténtica derriba otra capa de la programación antigua. Cada decisión tomada desde de tu propia conciencia fortalece una nueva identidad que emerge dentro de ti. Ahora te pregunto una vez más, ¿quién eres? ¿Quién eres? Ya no reaccionas automáticamente, ya no repites lo aprendido, ya no aceptas respuestas sin analizarlas. Ahora eliges, ahora exploras, ahora empiezas a usar esto que se llama mente. Ahora sí llega el pensacierto propio, un pensacierto que no destruye, un pensacierto que edifica, aunque tratan de destruirte. Y es por eso, y aquí surge tu verdadera identidad. ¿Cómo y dónde? Cuando te vuelves observador de ti mismo. Así que, señoras y señores, es así como inicia esta programación mental. Desde pequeño se nos instalan programas, se nos dice qué cosas hacer y qué cosas repetir. Y cuando tienes una edad adulta, esa programación sigue. Hasta que no decides desprogramarte, no puedes entender este mundo que está lleno de sistemas con mucho complejos. Hasta el momento en que te detienes y dices, ¿y ahora quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde voy? Ahí empieza la autoobservación. Mucho se nos ha dicho y hemos escuchado en la escuela, en el colegio, en la universidad. Conócete a ti mismo. ¿Te has preguntado cómo hacerlo? ¿Cuántas veces te ves en el espejo durante el día? ¿Y qué es lo que ves? ¿El pelo, el rostro, la ropa que te quede bien? ¿O ves un personaje distinto a lo que es el reflejo del espejo? Y cuando entiendes esto, usted empieza a cuestionar. Y todo inicia con la observación. Observa a tu alrededor, cómo hablan, cómo dicen, qué cosas dicen. Y por eso es que yo cuando hablo con personas me termino divirtiéndome mucho. Porque ahora ya no me molesta que me insulten. Al principio sí, ahora ya no, me da igual. Señoras y señores, me da mucho gusto que usted se haya quedado hasta el final de esta desprogramación mental. Hasta aquí hemos llegado el día de hoy con esta desprogramación mental en Exponiendo la Verdad.